Hola, gusto saludarte. En esta ocasión quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta su hogar. Y hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo 16 del libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena G. de White, titulado El Evangelio en Antioquía. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26 y capítulo 13, versículo 1 al 3. Después que los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por las comarcas limítrofes de Palestina, y en importantes poblaciones se constituyeron pequeñas compañías de creyentes. Algunos de los discípulos fueron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, predicando la palabra. Sus labores se limitaban por lo general a los judíos, hebreos y griegos, de los cuales había entonces grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Entre los lugares mencionados donde el evangelio fue recibido con regocijo está Antioquía, entonces capital de Siria. El extenso comercio de aquel populoso centro atraía a mucha gente de diversas nacionalidades. Al mismo tiempo, Antioquía era favorablemente conocida como punto de reunión por los amantes de la comodidad y el placer. Por causa de su situación saludable, de hermosos alrededores y de la riqueza, la cultura y el refinamiento que allí se hallaban. En los días de los apóstoles, había llegado a ser una ciudad de lujo y vicio. El evangelio fue públicamente enseñado en Antioquía por ciertos discípulos de Chipre y Cirene, quienes entraron anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos. Su fervorosa labor producía fruto, pues creyendo, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Al llegar a su nuevo campo de labor, Bernabé vio la obra hecha allí por la gracia divina, y regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del Señor Jesús. La obra de Bernabé en Antioquía fue copiosamente bendecida y aumentó allí muchísimo el número de fieles. Al prosperar la obra, sintió Bernabé la necesidad de ayuda conveniente a fin de avanzar por las puertas abiertas por la providencia de Dios. Y así fue a Tarso en busca de Pablo, quien, después de salir de Jerusalén algún tiempo antes, había estado trabajando en las comarcas de Siria y de Cilicia, anunciando la fe que en otro tiempo destruía. Gálatas 12, 1, 21 y 23. Bernabé encontró a Pablo y le persuadió a que volviese con él como su compañero en el ministerio. En la populosa ciudad de Antioquía, halló Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad, de manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Un año trabajaron ambos discípulos unidos en fiel ministerio, comunicando a muchos el Salvador conocimiento de Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían.
Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarles cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Es este un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Santiago 2, 6 y 7. Y Pedro declaró: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esa parte. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Primera de Pedro 4, 16 y 14. Los creyentes de Antioquía comprendían que Dios estaba dispuesto a obrar en sus vidas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Mientras vivían en medio de un pueblo que parecía preocuparse poco por las cosas de valor eterno, trataban de dirigir la atención de corazón sincero y dar testimonio positivo de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio, aprendieron a depender del poder del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra de vida. Y así, en las diversas ocupaciones de la vida, daban testimonio diariamente de su fe en Cristo. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo hoy. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Hay en reserva ricas bendiciones para los que se entreguen plenamente al llamamiento de Dios. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera, están listos para responder al esfuerzo personal inteligente. La causa de Dios en la tierra necesita hoy día representantes vivos de la verdad bíblica. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los agentes para que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales. Las labores de Pablo en Antioquía, en unión con Bernabé, le fortalecieron en su convicción de que el Señor le había llamado a hacer una obra especial en el mundo gentil. En ocasión de la conversión de Pablo, el Señor había declarado que había de ser ministro a los gentiles, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Hechos 26:18. El ángel que le apareció a Ananías le había dicho de Pablo: instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Y Pablo mismo, más tarde en su vida cristiana, mientras oraba en el templo de Jerusalén,
había sido visitado por un ángel del cielo que le ordenó: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Hechos 22:21. Así el Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había traído en estrecha comunión consigo y había abierto ante su arrobada visión las bellezas y las glorias del cielo. Se le había confiado el ministerio de hacer conocer el misterio que había estado encubierto desde los tiempos eternos, el misterio de su voluntad, el cual, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual declara Pablo: yo soy hecho ministro, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio o del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora notificada por la Iglesia los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 16:25, Efesios 1:9 y 3:5 al 11. Dios había bendecido abundantemente las labores de Pablo y Bernabé durante el año que permanecieron con los creyentes de Antioquía, pero ni uno ni otro había sido ordenado todavía formalmente para el ministerio evangélico. Habían llegado a un punto en su experiencia cristiana cuando Dios estaba por encomendarles el cumplimiento de una empresa misionera difícil, en cuya prosecución necesitarían todos los beneficios que pudieran obtenerse por medio de la iglesia. Hasta aquí la primera parte de este capítulo 16, el Evangelio en Antioquía. ¿Te gustaría ser un verdadero cristiano? ¿Te gustaría ser un embajador del cielo para llevar el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús? Pide el Espíritu Santo y que Él te dirija hacia las personas que han de ser salvas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito para que nos acompañes con la siguiente parte de este capítulo, para que compartas este video y para que nos sigas a través de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa.